Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar. Ustedes saben que los viernes intentamos salirnos un poco de la política para hacer otro tipo de entrevistas. En este caso vamos a descubrir, entre comillas, en el exterior, en Europa, en Suiza, más particularmente. Él es caricaturista, letrista, escritor, bailarín profesional y está radicado, como les decía, en Suiza hace más de 3 décadas. Estoy hablando de Esteban Isnardi, quien está del otro lado. Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer, la verdad, estar con ustedes, con vos particularmente. Gracias por haberme invitado. A las órdenes. Bueno, ¿por dónde arrancar? Voy a arrancar por lo que me dicta la curiosidad. ¿Qué te llevó a radicarte en Suiza hace más de 3 décadas y a no querer volver? A ver, probablemente quieras volver, pero digo, sé que lo haces de hecho periódicamente, pero sí. ¿qué te llevó a radicarte en Suiza? Claro, digamos, ojalá me hubiera llevado algo así de modo consciente. Somos exiliados políticos con mi padre, tuvimos que escaparnos. Ahí está, nos fuimos hacia Argentina. Y cuando está el Estado nos quedamos 2 años más en Argentina y ya después venimos a recalar acá en Ginebra porque mi tío pastor estaba acá y nos hizo, digamos, nos pudo hacer llegar, nos exfiltró para que viniéramos acá. Y esta pregunta tuya tan buena es que yo llegué al final de la adolescencia a una edad ya donde uno, pasados los años, como que no es de aquí ni es de allá. Yo seguí siendo uruguayísimo, pero cuando intenté radicarme, 2 veces me quedé después del exilio 1 año y medio, otra vez 1 año, no se me daban las condiciones porque yo ya tenía hecha, digamos, mi vida más práctica y económica acá, y esa es la pena. Bien, yo recién te definía como caricaturista, letrista, escritor, bailarín, de todo esto. Si tuvieras que contestarme cuál es tu verdadera vocación, ¿cuál es? ¿Hay de repente un hilo conductor de todas estas facetas? Sí, me estás haciendo preguntas tan buenas, aparte me vas bien adentro, qué bueno. Tan buenas, aparte me vas bien adentro, qué bueno. Sí, la verdad, excelente. Bueno, en realidad yo trato de llevar estas 3 cosas, ¿no?, a la par, y yo hace más de 3 décadas que justamente vivo del arte, pero efectivamente yo, si me volcara por algo, es por algo que no pude ser, o sea, poeta. Yo escribo canciones, escribo libros, pero yo le tengo un amor a la palabra que, bueno, como digo siempre, la poesía prefirió otros amantes, digamos, ¿no? Pero sos letrista. Ahí un poquito sos letrista y como tal compositor de canciones también. Es verdad, pero vos sabés que hay, por ejemplo, 2 cantantes franceses bien conocidos acá. Serge Gainsbourg es uno de ellos, viste un poco de Destroy en la época, y Georges Brassens, los dos, que eran grandes letristas de canciones de texto, pero decían más o menos lo mismo, decían que para ellos era un subgénero con respecto a la poesía a la cual ellos le querían brindar su vida. Pero digamos que yo arrancaría por ahí. Y lo que más me dio, digamos, un poco de notoriedad y el mundo, enseñando 90 países, fue el baile. Y lo que llevo de chiquito es la caricatura, porque sabéis que hace poco me invitaron en Canal 11, a Laura Martínez me invitó a un programa y tenía una sorpresa muy linda para mí, porque le hicieron llegar una caricatura que yo hice a los 6 años de Crotogini, el que se tiraba a la vicepresidencia con Sereni en la época. Exacto. Y ella me dijo ahí en directo en la televisión, me dijo, pues el que tú hiciste a los 6 años, la caricatura esa, es el que me hizo nacer, porque era doctor. Vos. Juan José Crotogini, me corrijo, Juan José, si no me equivoco. Compañero Juan José, de fórmula de Sereni, sí. De Sereni, sí. A ver, mucha gente no lo sabe, sos además el caricaturista oficial del grupo Bam Bam, quizás la agrupación de salsa más célebre a nivel mundial. Y vos tenés... Sí, se puede decir. Vos tenés una afición muy particular por la salsa. También supongo que como bailarín, Una afición muy particular. Como bailarín, efectivamente, se me conoce, las malas lenguas dice que soy quizá el bailarín de salsa, o el profesor por lo menos, que más ha sido llamado en el mundo, porque enseñé en 350 ciudades de 90 países, es un montón. Ahora mismo estoy en el aeropuerto, te hablo yendo a Bélgica a enseñar, a pesar de mi alta edad. ¿Cuántos años tenés?
Y tengo 58, voy para 59. No, sos un ¿Qué pibe, te parece? Sos un pibe. En este país Soy un pibe. Y bueno. Y te decía lo de los bambán, sí, lo de Cuba, lo de la música cubana. Entonces por el baile fui yendo hacia lo del letrista también de algunos de los cantantes de los bambán. Y lo del caricaturista de los bambán es muy jocoso, porque yo interrumpí un concierto de ellos en Alemania, en Hamburgo, diciéndole al organizador, déjame que le interrumpa el concierto para regalarle la caricatura a cada uno. ¿Así de los los músicos, conociste? delante de 2.000 personas. A cada uno, ¿Así de los los músicos, conociste? delante de 2.000 personas. Así yo había bailado con ellos en el 2004, pero tantos bailarines que ni se acordaban. Pero cuando yo les interrumpo el concierto y que me está abucheando el público y que hago de tripas corazón y que me pongo la celeste y que digo soy charrúa y acá estaba en dos panes, entre 2.000 teutones y el grupo más famoso de la historia, pero al final eso se vino abajo, fue muy lindo, se encuentran los videos en YouTube y ahí ellos me llaman para que sea el caricaturista oficial. Hice en uno de los videoclips de ellos, Bambaneo, están mis caricaturas animadas, muy lindo. Buenísimo. Todo. Sí, muy lindo. Y al oyente le voy a decir que, bueno, yo te conocí en el panel de buscadores, yo en ese momento estaba haciendo mis primeras presencias allí, y le regalaste una caricatura a cada uno de los conductores y quedé estupefacto por la calidad, por la calidad de las caricaturas. Y te mandé el pedido al aire te tiré el mandazo a ver si podía tener la propia, y la tengo, guardo ahora la esperanza de poder encontrarme con el papel a colores, pero me la enviaste. Claro, yo en mi próximo viaje te llevo el original, así, el mismo tamaño que le di a los otros. Aparte vos me decís que estabas ahí hace unos meses haciendo una suplencia, pero suplencia o no suplencia, yo ya sabía quién era el Checho Bianchi. O sea, yo ya sabía. No es que era una suplencia de ahí. Sí. A ver, y bueno, ahí me fui enterando de tu biografía, de tu carrera, de esto de caricaturista oficial de los Bambán, de tu gusto por la salsa. ¿Dónde comienza esto, el gusto por la salsa y por bailar también? Es verdad, yo de chiquito, yo vivía ahí en el límite entre La Blanqueada y Jacinto Vera, barrio de Vera, con lo cual siempre la lonja estuvo presente, el borocotó, y sobre todo cuando llegué a Europa me fui formando con grandes maestros cubanos y dije, por acá es la mía, y empezó a hacer todo una cosa trayendo la otra. Efectivamente hice carrera ahí, pero todo viene de la lonja en realidad. Pero después todo comienza por la lonja, por el buen gusto por la música, pero después quisiste incursionar en el baile. También empezaste a formarte acá en el baile, efectivamente. Me empecé a formar más bien en Europa, en Barcelona, Milano, con grandes profesores de acá. Fíjate que yo llegué acá, yo tenía 15, 16, o sea, era chico, ¿no? Y después yo hacía un montón de cosas, así, digamos, oficios múltiples, como muchos artistas, y empecé a crear mi primera clase de baile. Éramos pocos, era en una moquette, no había ni espejo, 3 gatos locos, y una cosa, te digo, fue trayendo la otra. A mí todo esto me sobrepasó, que hoy por hoy yo, encima de tantos maestros cubanos, sea el más llamado en el mundo, es algo que me sobrepasa. Digo, no soy yo, estoy estafando, algo no anduvo bien en el mundo para que sea yo, pero sin embargo es así. Y yo no sé qué es una especie de un conjunto de cosas, porque mejores bailadores o bailarines y maestros que yo hay 14 por cuadra en La Habana. Es un conjunto, es una personalidad sin ninguna duda, muchas ganas de incursionar, muchas ganas de incidir, mucha pechera, mucha celeste. Ajá. ¿Y la caricatura cómo nace? ¿Como un hobby? ¿Como un pasatiempo? Caricatura, sí, pues tú sabés que en la escuela ya se acuerdan de mí los compañeritos que yo me dibujaba todo el tiempo. Te digo, mi mamá guardó ese dibujo de Crotogini, a los 5 o 6 años ya hacía caricaturas, y cuando tenía 22, acá en Suiza, agarré la carpeta y así también, como hice con los Bambán, fui al diario más conocido acá y un poco más le pongo el pie en la puerta al redactor, al director, como un vendedor ambulante, y le digo, mire esto, yo tengo que publicar, y así empiezo publicando ya una portada, y a partir de ahí durante 10 años yo trabajé en Suiza, Francia e Italia como caricaturista. O sea, todo lo quise hacer de modo bastante profesional siempre. Ajá. Bien. ¿Y qué tiempo te haces para las caricaturas?
Y digamos que es algo que yo hago todos los días, hago muchos concursos también internacionales. Bueno, ahora yo... Ahí hay una novedad, ¿no? Una primicia sí, que tenés por contarme. Hay una novedad, sí, una primicia que creo que me quedan 3, si no me equivoco, para llegar a 100 podios en concursos internacionales de caricatura, lo cual es mucho y es a su vez algo... Son concursos que se pasan, claro, por supuesto, son concursos que es en el mundo virtual, principalmente Facebook, hay muchos grupos de caricaturas diferentes donde participan algunos de los mejores del mundo. Podios estar entre los 3 primeros, te eligen tus pares, primero, segundo, tercero, y bueno, yo los voy así como acumulando y todo, y llegar a los 100 es algo más bien simbólico, es lindo. Eso bueno, pero es un galardón para el currículum, ¿no? Por supuesto, y esa aparte es también crecer, porque uno hace, es el mismo siempre, modelos impuestos, por ejemplo, y es posible, tal actor, tal deportista, tal político, es posible, no sé, ojalá, que llegue al podio 100 con Francescoli, porque fíjate que en uno de los grupos, el modelo que eligieron, y yo no tengo nada que ver con eso, fue el Enzo. Si yo hago 2 podios más en esto, y el tercero llega a ser el Enzo, ya el 100 con Enzo, no sé, me retiro, me corto la mano, ya está, ya fue. Y decime una cosa, ¿quiénes te inspiraron? ¿Hubo caricaturistas? Uruguay tiene... Yo pienso en voz alta en 2 grandes caricaturistas en la historia uruguaya. Uno es Menchi Sabat, sí. Hermenegildo Sabat. Exacto, sí. Hermenegildo Sabat, radicado en Argentina, pero uruguayo. Y el otro que ha marcado una historia en la prensa de nuestro país, que es Aroxa, ¿no? Rodolfo Aroxa Arena. Absolutamente. No sé, Aroxa, quizás alguno de ellos... Mira, lo de Hermenegildo Sabat, los dos, Hermenegildo Sabat, también... Ombú, que hace poquito se fue, sí, o sea, claro, tenemos, pero Hermenegildo a mí me fascinaba, sus increíbles dibujos de tango, una locura, pero cualquiera de los 3 que vos decís, y a ellos implementa también digamos, la fuente de inspiración de 3 franceses que se llaman Ricord, Morchoan y Moulatier, que trabajaban juntos y que hicieron un nuevo estilo como que de cruces, o sea, cruzaban los trazos, que me maravilló siempre. Pero efectivamente, esos grandes uruguayos que vos decís, sin comentarios. ¿En qué se fija un caricaturista a la hora de dibujar? Porque, a ver, no es un retrato. No es miro una foto y trato de hacerlo lo más idéntico posible, sino tal vez destacar o resaltar los rasgos más sobresalientes de un rostro, ¿no? Exacto. Sin llegar a ridiculizarlo. Sí. O sea que ahí tiene que haber un equilibrio. Mira, hay algunos, claro, dijiste la palabra clave, el equilibrio. Hay algunos que efectivamente van hacia la caricatura grotesca. No es lo mío. Resueltamente no es lo mío. A mí me interesa la anatomía y lo que hay detrás, lo que vamos a llamar el alma, para ser grandilocuentes. Pero efectivamente uno se fija en lo que hay que resaltar, qué parte del rostro, pero también en el movimiento de la cara, en la expresión, tratás de acentuar las expresiones. Por eso que los rostros más difíciles no son los más lindos, son los menos expresivos, y los hay. Bien. Es eso. Y a nivel de caricaturas, otra novedad es que estás integrando un libro que está a punto de salir, sí. Un joven escritor uruguayo que es amigo, yo te contaba, y que ha escrito varios libros de fútbol, sobre todo le interesa mucho la crónica futbolera. Y vos vas a estar a cargo de ese libro que se llama 20 grandes del fútbol uruguayo y que edita la editorial Túnel. Sí. Contame de qué va. Sí, en realidad teníamos, por supuesto, con mucho placer, teníamos el título un poquito escondido. En realidad el verdadero título es Asomando por el túnel. Ajá, está muy bien. Lo eligió Sebastián, la gente de Porla, claro, y Túnel es la editorial, exactamente, porque yo vengo colaborando con Sebastián, trabajando juntos, él un texto y yo una caricatura para la revista Túnel, desde hace ya 2 años más o menos, y a Pedro Crivari, que la otra vez llamé Pedro Figari en la televisión, fíjate cómo lo llamé, bueno, a Pedro Crivari. Lo pintaste bien. Lo pinté, se le ocurrió que podíamos hacer un libro, y efectivamente Sebastián eligió unos 20 nombres, que muchos van a decir, pero ¿por qué no está ¿por qué no está aquel? Porque son los 20 primeros y esperamos hacer más. El libro se va a mostrar por primera vez el día 8 ahora de noviembre, en el Salón Dorado de la Intendencia. Bien, paso a la música, en este popurrí de actividades que te tienen como leitmotiv. Contame qué es un collar.
Un collar justamente es lo que ahora estoy tocando acá en mi cuello, porque yo llevo siempre el collar con el Uruguay. Y en realidad me di cuenta que lo escribí para mí después, mucho después, porque yo hablo ahí, es una canción que yo escribí hace unos meses, que tenemos la fortuna de que haya estado 3 meses número 1 del top 100 de la salsa, o sea que es muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y la canta Emilio Frías, el niño, que es una de las grandes voces de Cuba, y yo hablo de una bailarina que se lleva el collar con los colores de Cuba, rojo, azul y blanco, pero me di cuenta que estaba hablando de mi destierro, pero me di cuenta después. En todo caso, esa canción, Un collar, hace parte de un álbum, se llama Reverencia, que salió hace 2 semanas, y ni siquiera, que reúne un poquito la Dream Team de los músicos cubanos actuales. Hay 3 de los Bambán, está Susel la China de Pupi los que son, está Emilio Frías, Misael Cabrera, y yo personalmente escribí 5 de los 10 temas que componen el álbum. Bien. Estuviste por Uruguay hace relativamente poco, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿Un mes y algo? Un mes y algo, sí, Checho. ¿Cómo encontraste Montevideo? La encontré al mismo tiempo linda, o sea, hermosa, ciertas partes muy rejuvenecida, muy como qué linda que está. Por otra parte, me impactó mucho la cantidad de gente sin domicilio fijo, durmiendo en la calle, muchísima, capaz que es algo que yo, no sé, me chocó porque hace un tiempito que no iba, pero a mí me pareció, o sea, muchísimo, pero yo no tengo una visión objetiva de Montevideo, porque al haber sido arrancado de allá, uno al paisito, y si lo lleva como yo lo llevo, siempre lo idealiza, entonces voy a volver tipo el peregrino, volviendo a mis lugares de infancia. Me tendría que haber quedado más para tener una visión, no fue nada objetiva, fue totalmente afectiva. Claro. Montevideo es el corazón, me late cada vez que se mezcla mi infancia, mi adolescencia y mi edad ahora, y bueno, pero esas 2 cosas, al mismo tiempo muy lindas por ciertas partes, pero hermosa, uh-huh. Y eso que me impactó, cuánta gente en el suelo, por favor. ¿Vivís en Suiza dónde? ¿En qué ciudad? En Ginebra. No es común, sí. Porque uno también idealiza a veces Europa, máxime Suiza, de hecho en los años 50, cuando la época de las vacas gordas, a Uruguay se la llamaba la Suiza de América. Claro. ¿No es común encontrar gente en situación? En Ginebra no, pero estoy a 2 horas y media, 3 horas de París, y en París lo que yo vivo en Montevideo lo vivo en París. Bien. O sea, no es que tampoco que locura, por supuesto. Y en otras ciudades, lo que acá hay mendigos, como en todas partes, porque existe el cuarto mundo, existe la pobreza en los países industrializados, y por supuesto gente que no llega a fin de mes, acá hay un montón. No hay que creer efectivamente que acá es un paraíso terrenal. Uh-huh. Pero acá están como sobrepasados por eso. Por ejemplo, hay mucha gente, los rom, que digamos se los asocia a Rumania porque vienen mucho de Rumania, pero vienen a ser los gitanos que tienen origen pakistaní y todo. Entonces hay muchos de ellos, y la policía le pone multa, o sea, le saca, le dan 2,5 pesos, pasa a los milicos y se los sacan. Multan uh-huh. a los mendigos, o sea, como que viste que no saben bien cómo sobrellevar ese problema. Bien. Suiza es un país que al igual que Uruguay va a competir en el Mundial. ¿Se nota ya el ambiente futbolero ahí? Se nota, pero nada que ver con lo latino, con lo uruguayo, pero nada que ver. Bueno, entre otras cosas, quizás porque Suiza no tiene grandes aspiraciones, pero... No tiene grandes nunca se sabe. Pero efectivamente, digamos, nunca se sabe. No anduvo tan mal, hace poco estaba sexto en la clasificación FIFA no quiere decir nada, pero estaba sexto, y ganaron el Mundial Sub-17 hace unos 7, 8 años, si no me equivoco. Uh-huh. O sea, no es nada, pero efectivamente acá no hay esa fibra, claro. Esa pasión futbolera. Nosotros la tenemos en los dichos callejeros, hablamos fútbol, vemos fútbol, acá no, ni ahí, no, ni ahí. Bien, te estás yendo para Bélgica, me decías que estabas en el aeropuerto, ¿qué vas a hacer por allá? Sí, voy a dar clase de salsa en Bruselas,
¿Clases particulares? Voy a estar simplemente 2 días, después tengo 2 ciudades de Francia los fines de semana que viene. No, clases de grupo, clases grupales, que es lo que yo doy habitualmente. Y después tengo las Islas Canarias, donde un festival con grandes nombres también de profesores cubanos o que hacen por lo menos bailes cubanos. Volví un poco al ruedo, yo me había retirado un poco, pero la pandemia me dijo, dale, anda, volví al ruedo que si no te morís de hambre. Ponete los cortos que entras. ¿Y la familia cómo sobrelleva eso, que pases viajando? Y claro. Bueno, vos sabés que yo tengo una hija, tiene 22 años, va para 23 el mes que viene, pero yo, digamos, estoy separado de la madre me separé cuando la nena tenía 1 año. Y desde entonces, si bien tuve diferentes parejas, nunca volví a hacer mi vida como uno lo entiende. O sea, vivo solo. Tengo con mi madre que tiene 90 añitos, la tengo a la que padezca mis viajes, y a mi nena la veo todo el tiempo, y cuando viajo obviamente no, pero vuelvo y ya la estoy viendo, ella vive, ya la estoy viendo, ella vive aún con su mamá porque estudia, o sea, no tengo a nadie, o sea, estoy solo como la una. ¿Y con qué frecuencia ves a tu hija? Mínimo una vez por semana, pero... vive allí en Suiza también. La cargoseo, le estoy encima. Clara, ¿cuándo te veo? Sí. Vive a 10 minutos. Bueno, yo decía, una vez me reí y decía, si ella se va a vivir a Alaska, yo voy, claro, yo decía, va a Alaska, yo voy al iglú de al lado a dar clases, pero a mí me invitaron a Alaska, eso es lo mejor, y no hay iglú, no vi ninguno, o sea, vi alce, pero o sea, donde está mi hija estoy yo. Está muy bien. Esteban, contale a los oyentes cómo hacen para poder ver tus caricaturas, para leer las letras de tus canciones, para escuchar, para ver ese famoso videoclip de los Bam Bam que muestra tus caricaturas. Con mucho gusto. Contanos tus redes, cómo te pueden seguir. Bueno, sí, es lindo. Sí, es lindo. Claro, con mucho gusto. El clip de los Bam Bam se llama Bambaneo, también está, ellos hicieron un making of donde se me ve dibujar, porque en el clip no se me ve dibujar, era en Cuba y yo no podía estar. Los dibujos cobran vida en el videoclip. Las canciones mías poniendo simple... Los dibujos cobran vida, efectivamente. No los animé yo, los animó un tal Noah, cubano increíble, o sea que en Cuba, o sea, es que es difícil, hacen tripan corazón, o sea, hacen malabarismos, y realizó eso de un modo increíble. Y bueno, si no, mis canciones, por ejemplo, el álbum que salió se llama Recia, de Pablo Timba, que es el productor y músico. También hay otras canciones mías poniendo mi nombre. Poniendo mi nombre en Google encuentran muchos resultados. Y mis redes son Esteban Isnardi en Instagram y Esteban Isnardi 2 con número romano, porque es mi segundo perfil que tengo más actualizado en Facebook. Muy bien. Hecha la presentación, preciosa charla, te conocí un poco más, Esteban. Muchas gracias, Checho, un placer. A las órdenes. Un placer charlar contigo y que sigan los éxitos. Ya espero ese libro 20 grandes del fútbol uruguayo de Revista Muchas Túnel, gracias. con los textos de Sebastián y tus dibujos. Sí, cómo no. Un gran abrazo, Checho, y muchas gracias por tu espacio. Igualmente, a las órdenes. Señores, a ustedes, gracias por la compañía. Buen fin de semana. Los espero el